1 con la figura 2. Por lo tanto, aquí en este caso marcamos 0 porque no hay error en la integración. Y perseveración, que habla de más de 14 columnas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente no hay. Y por lo tanto, pues bueno, marcamos 0. Bien, vámonos con la siguiente figura, que en este caso, si ustedes observan, es figura 3, ¿ok? Que es la punta de flecha, también se le llama como punta de flecha, ¿sí? Si ustedes observan, la figura debe quedar aproximadamente así. Sin embargo, si ustedes observan, no queda de esta manera, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a evaluarlo? De la misma manera. Distorsión de la forma, 5 más puntos son círculos, si ustedes observan, totalmente puntos, no hay error. Rotación del eje, tanto en dibujo o en tarjeta. Si ustedes observan la tarjeta, que es más o menos de esta manera, ¿sí? Se realizó el dibujo en la misma dirección, ¿sí? Entonces no hay rotación. Integración. ¿Qué quiere decir desintegración del diseño? Hay dos formas de evaluar la integración. La desintegración del diseño, que es el criterio 12A, quiere decir que se pierde la punta de flecha. Y por lo tanto, si ustedes observan, no hay punta de flecha. Ni siquiera hay incremento de puntos, porque pudo haber hecho 1, 3, 5, 7 puntos o un incremento de los puntos. Pero en este caso no hay una punta de flecha, no hay incremento de puntos y por lo tanto en este caso se marca la desintegración del diseño. Y después línea continua en vez de hileras de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de haber hecho esto, hubiera hecho rayas totalmente. O sea, hacer la punta de flecha como rayas, como si estuvieran unidos los puntos. ¿Ok? Ese es muy rarísimo. Realmente pocos niños lo llegan a hacer, pero bueno, sí es un signo muy importante. Bien, vamos con la siguiente, que tiene que ver con esto, que es figura 4. ¿Sí? Ustedes la observan. ¿Sí? Y vamos a los criterios. Está muy claro. Rotación parcial o total. Parcial se refiere a que una de las partes pierde esa integración, es decir, esa formación. Si ustedes observan, ¿sí? Si ustedes observan, ¿sí? Ahí está. Y está marcado, ¿sí? De esa manera. Pero si ustedes ven esta forma, de forma total no hay una rotación. ¿Por qué? Porque obviamente está la figura hecha de la misma manera, ¿sí? En esencia, pero si ustedes observan en la curva, ¿sí? La curva está totalmente pegada al costado, ¿sí? Del cuadrado incompleto. Entonces, ahí debemos de marcar una rotación porque es una rotación parcial, porque rotó parte de la figura, ¿sí? Hay casos en donde, por ejemplo, está volteado, es decir, está de cabeza, las tres líneas de esta parte, y pues obviamente también es una rotación. Para este caso decidimos marcar. Algo muy importante, como en el fútbol, lo que hacen los árbitros, ante la duda, no marcar. Es decir, si yo, por ejemplo, muestro esto y dice, pues como que sí, como que no. Yo lo marqué porque sí, yo considero que hay una rotación. Pero alguien puede decir, no, pues no, yo tengo mis dudas. Si tengo dudas, no marco. Yo no la tengo, pero bueno, eso ya depende del criterio. Muchas veces los criterios son muy importantes. Por eso, el criterio más importante es, ante la duda, no marcar. La integración quiere decir separación o superposición en más de 3 milímetros. Es decir, vamos a poner el ejemplo, si ustedes observan, ¿sí? Más a detalle, ¿sí? Está totalmente integrado, entonces ahí no hay problema. Pero se puede haber separado una parte de la figura de la otra, o poner por dentro una figura con la otra. Si lo medimos y es más de 3 milímetros, lo marcamos. Bien, vamos con figura 5. La figura 5, ¿sí? La herradura de puntos con la línea, ¿sí? Si ustedes observan, este está muy claro. Está la curva, pero la línea de puntos superior se cae. Entonces, o incluso depende del criterio, porque también es muy importante observar. La niña en este caso hizo esto, ¿sí? Y en este caso su línea es esta. Entonces, aquí tenemos datos muy claros. Distorsión de la forma, 5 o más puntos. Si ustedes observan, tenemos 1 en la parte superior, 2, círculo 3 y si quieren poner 4. Entonces no son 5 círculos, marcamos 0. Claro, no hay que confundir puntotes con circulitos, ¿eh? Entonces también viene la parte del criterio en esa parte. Rotación, 45 grados o más, total o parcial. Si se dan cuenta, pues bueno, aquí está la rotación parcial, porque solamente una parte se rotó, ¿sale? Entonces por eso la marcamos.
Desintegración recta o círculos de puntos. No conforma un arco, ¿sí? O la extensión atraviesa el arco. Ustedes van a ver que esa parte no es totalmente marcada. Entonces, para este caso, pues bueno, yo no lo marqué, ¿sí? Entonces, yo le marqué ahí 0, ¿sale? Porque no se atraviesa el arco en el sentido estricto, ¿sale? Hay una rotación. O puede pasar una línea continua en 9 puntos, es decir, que en lugar de haber hecho puntos, aquí trazó rayas, ¿sí? Sin hacer puntos. Bien, vámonos con la que sigue, que es figura 6. Entonces la figura 6 ahí está marcada, ¿sí? La figura 6 ahí la tenemos, ¿ok? Muy claro, está muy claro. Entonces vamos a ver, vamos a distorsión de la forma, 3 o más ángulos en vez de curvas. Está marcado el error, ¿por qué? Porque si ustedes observan aquí, al momento de hacer la curva hace un ángulo, ¿sí? Ahí están los ángulos y debemos de contarlos para que sean 3 o más. O líneas rectas, es decir, en este caso no hay problema porque, bueno, no hizo líneas rectas, pero hay niños o examinados que hacen solamente así, ¿sale? Integración cruzan mal, está marcado, ¿por qué? Porque si ustedes observan y recuerdan cómo es la tarjeta, está cruzado casi a la mitad. Pero aquí, si ustedes observan, está casi en la parte superior de la línea que va de arriba hacia abajo. Entonces, por eso se marca que hay un mal cruce de estas líneas, ¿sí? Y perseveración 6 o 6 sinusoides completos en cualquiera de las dos líneas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, no es en la suma de las dos. Si ustedes observan, cada sinusoide es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. No, ahí está. Pero a lo mejor son 4 en una y 5 en otra. No se suman. Es o en una línea o en otra 6 o más, ¿sale? Por eso se marcó. Figura 7, como les digo, es donde más errores se empiezan a presentarse. Regularmente Bender lo atribuye ya a agotamiento de la prueba. Pero bueno, es parte también del proceso porque recuerden que es una prueba que observa la coordinación ojo-mano. Desproporción de tamaño, ¿sí? El doble, que quiere decir que un hexágono o una figura, está el doble el uno del otro. Si ustedes observan, no hay esta situación y por lo tanto marcamos, ¿sí? 0. Deformación de hexágonos, mayor o menor número de ángulos. Marcamos 1, ¿por qué? Porque si contamos, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y acá 1, 2, 3, 4. Entonces, no, obviamente ya ahí se marca. Con uno que esté deformado, se marca el error. Rotación total parcial, si se dan cuenta, pues no lo marcamos porque en esencia están manteniendo la misma proporción, ¿sí? Si ustedes observan, no hay una rotación, ¿sí? A menos que realmente se haya volteado mucho uno de los hexágonos, ¿no? Y recuerden que se debe de medir con transportador si tienen dudas. Integración, no se superponen o lo hacen demasiado. Un hexágono penetra totalmente. Si ustedes observan, los hexágonos solamente penetran en una parte. Y en nuestro caso, pues no penetran. Entonces, por eso se marca el error. Pudo haberse cruzado totalmente el hexágono, entonces también se marca el error. Y por último, entonces tenemos la figura 8, el rombo dentro del hexágono. Distorsión de la forma, mayor número de ángulos, pues ustedes observan que en el interior pues no es un rombo y en el exterior no es un hexágono. Pero no hay rotación del eje porque se mantiene obviamente en la horizontal. ¿Ok? Bueno, de eso se califica. Entonces hacemos la sumatoria, sumamos todos los puntajes directos y obviamente para este caso que les estoy mostrando, tiene un puntaje total de 13. Ahora, ¿dónde obtengo la edad de maduración visomotriz? Fácil. Me voy a la segunda hoja, pero yo les sugiero que lo impriman en hoja lado y lado, pero bueno, ya depende de cada quien. Si ahorita están haciendo cuestiones de empezar a dominar esta prueba, pues bueno, les sugiero que obviamente pues lo hagan en hojas separadas. En este caso, para mostrarles a ustedes, pues bueno, están en hojas separadas. Entonces, buscamos 13 y obviamente 13 es 5 años, 0 meses a 5 años, 1 mes. Ese es el rango que nosotros tenemos que colocar aquí, ¿sí? Para indicar la edad de maduración visomotriz. ¿Qué quiere decir? Vamos a la primera hipótesis. Si la niña, en nuestro caso, tiene 7 años, 8 meses, yo me voy a hacer la resta con el límite superior, ¿sí? Con 5 años, 1 mes. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 años, 7 meses de falta de maduración visomotriz. ¿Qué quiere decir? Que es una niña que al tener esta maduración tiene la maduración de una niña de
preescolar, de segundo grado de preescolar, perdón, de tercer grado de preescolar, o segundo si va saliendo, ¿sí? Entonces, digo, para que nos demos una idea, les comento que la niña ya se encontraba en segundo grado de primaria. Entonces, ya imagínense por dónde van las situaciones. Bien, vamos a los indicadores de disfunción. Vamos a marcar con un asterisco los comunes y doble asterisco los que son exclusivos de lesión cerebral. Tengo que revisar si dicen todas las edades o hay un rango de edades. Entonces es muy importante. Voy puntaje directo contrastado con el indicador de disfunción o de lesión. Si por ejemplo es 1 y dice que es en todas las edades, lo encierro en un círculo. Si dice es 1 y es arriba de los 6 años, le marco círculo. Y así sucesivamente, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, que dicen todas las edades, no hay problema. Pero hay límites de edad. Si por ejemplo vamos a un supuesto que hubo una rotación en figura 2, yo le marco 1, pero como la niña tiene 7 años, 8 meses, no le marco el indicador de lesión, ¿sale? Eso es un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta por la edad de la niña, pues todos los puntajes, miren, aquí está un ejemplo. Deformación de hexágonos fue marcado con error, pero no se marca porque no tiene los 8 años, no ha sobrepasado los 8 años. Por lo tanto, ponemos en un círculo, no pondríamos en un círculo, perdón, este indicador, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues tenía 13 puntajes directos, pero hago la sumatoria, ¿sí? 10 indicadores de disfunción de inmadurez, pero 2 de lesión cerebral, ¿sí? Ya después vamos a obtener conclusiones a partir de ello, ¿ok? Yo les voy a indicar cómo hacer eso en otro momento, ¿ok? Bien, vamos a cerrar ya porque vamos a revisar, por supuesto, los indicadores de desajuste emocional, así le llamó Kopitz, o indicadores emocionales ya para la cuestión práctica, ¿sí? Que es orden confuso, línea ondulada, rayas en lugar de círculos, aumento progresivo de tamaño, gran tamaño, micro o macrografismo, tamaño pequeño micrografismo, líneas finas, repaso del dibujo de los trazos, segunda tentativa, expansión, marco alrededor de las figuras y cambios o añadidos. ¿Ok? ¿Qué debo de marcar? Obviamente, pues lo que se presente, ¿no? Hay ejemplos muy claros en los protocolos que les envié, pero vamos a hacer el ejemplo de por qué marqué algunas, ¿ok? Bien, orden confuso es que pongamos, por ejemplo, figura A, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que no haya un orden. Pero ahí dice, es común de 5 a 7 años, es decir, si tiene de 5 a 7 años, solamente yo lo que hago es marcar con un círculo, porque sí, está presente, pero no lo tomo en cuenta para mi análisis emocional, ¿sí? Y ahí viene indicado qué significa: falta de capacidad para planificar, ordenar el material o confusión mental. Después es la línea ondulada, cambios de dirección de las líneas, puede ser en figura 1 o en figura 2. Aquí si se dan cuenta yo lo marqué, ¿por qué? Porque me fui a figura 1, nada más hay un cambio de dirección, no hay problema, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cambios de dirección. Por lo tanto, ya a partir de 2 cambios de dirección ya lo debo de marcar, ¿sale? En ese caso está marcado y efectivamente refleja un poquito de la condición de la niña en la parte emocional y también de su madurez visomotriz, inestabilidad de la coordinación motora y en la personalidad. Puede ser por una deficiencia en la coordinación visomotriz, eso significa CVM, o por dificultades de control motor, debidas a tensiones emocionales. Entonces, quiere decir que hay una situación emocional en casa que está provocando que tenga esa falta de coordinación motriz. Claro, puede haber un factor orgánico. Ya después vamos a ver cómo valoramos esa parte. Rayas en lugar de círculos en figura 2. Esto hubiera sido que en lugar de hacer círculos o puntos, porque también es válido, hubiera hecho rayitas, ¿sale? Hay niños que lo llegan a hacer. Aumento progresivo de tamaño. No está marcado, pero si se dan cuenta, figura 2 empieza pequeño y termina grande. ¿Por qué no está marcado? Porque el criterio te dice que deben de ser los últimos el triple de los primeros, y si ustedes observan, a lo mucho es mitad y medio o a lo mucho doble, entonces por eso no está marcado ese indicador, pero ahí ven ustedes un aumento progresivo de tamaño, pero no se marca. ¿Por qué? Porque pues, no abarca el triple, ¿ok? Macrografismo, ¿qué quiere decir? Ustedes van a comparar las tarjetas, ¿sí? Y van a decir, es la mitad de tamaño. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no, nada que ver, o sea, vamos a, por ejemplo, a ver figura 2, que es la más cercana a un tamaño más o menos grande. Si ustedes observan, pues ni siquiera rebasa
el tamaño de la tarjeta, ¿ok? Entonces ahí no tenemos problema. Pero si ustedes observan, si ustedes hacen una medición, siguiendo con este caso, por ejemplo, vamos a ver figura 8 y aquí nos vamos con tamaño pequeño, micrografismo, uno o más dibujos son la mitad que el modelo. Si ustedes comparan los tamaños, ¿sí? Ahí está. Esta figura es casi la mitad de tamaño. Esta figura también es la mitad de tamaño. Sí, podemos encontrar ahí. Con una figura que aparezca así se marca. Y aquí está marcado. Yo lo marco con X, lo pueden ustedes marcar con paloma. Depende del criterio, ¿sí? Líneas finas, en este caso no hay líneas finas, que quiere decir que haya dibujado muy tenue. O repaso del dibujo o de los trazos que lo haya hecho muy marcado. Si se dan cuenta, los trazos no están marcados y tampoco son tenues. Entonces, por eso, ninguno de los dos indicadores se marcó. Segunda tentativa, lo que yo les decía es que, por ejemplo, haya empezado aquí, borra. Si borra y lo vuelve a hacer ahí, no se marca segunda tentativa. Pero, por ejemplo, si borra y empieza acá, otra vez la figura, cualquiera, se marca como segunda tentativa. La expansión, el empleo de dos o más hojas, ya está claro, ya lo habíamos explicado en la forma de la aplicación. Y vamos con los dos más raros, que es marco alrededor de las figuras. Yo sí me he encontrado con muchos casos de marco alrededor de las figuras, es decir, que al terminar la figura le haya puesto un cuadro como si fuera la tarjeta, ¿sale? O cambios o añadidos, si le ponen su nombre, el nombre no se marca o no se considera como un añadido o un cambio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que haga dibujos diferentes a las tarjetas, que dibuja flores, caminos, a Goku, digo, cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, espero no me desmoneticen por lo del gol de Goku. Bueno, y al final, ¿yo qué debo de marcar? Pues bueno, las observaciones que yo voy encontrando. Por ejemplo, si es un niño o una niña bien adaptada, lo marco, que regularmente muchos niños se presentan ahí, pero a lo mejor tiene dificultades de comportamiento y aprendizaje. ¿Cómo lo considero? Si intenta retardar la tarea, es decir, que se tarda más tiempo del que debe. Trabaja deprisa, también es válido, sin previamente ver las figuras. Entonces, si por ejemplo el niño le pone la tarjeta y luego dibuja sin verlo, quiere decir que ahí hay una cuestión de comportamiento de aprendizaje. O trabajo lento, si hay un recuento, es decir, que terminó la figura y vuelve a contar los números, digo, los puntos, por ejemplo, o que dice que no le salió bien el trabajo. Un niño inseguro es el que constantemente pide que se le anime y se le dé confianza y que constantemente pregunta si lo está haciendo bien. Entonces, en el caso que les muestro, pues la niña, pues sí, estaba pidiendo que se le animara constantemente. Ahí cómo voy, es que no hago las cosas bien. Entonces, ahí. Pobre control interno o coordinación visomotriz inmadura, se va frustrando, se fatiga y los dibujos van empeorando. Si se dan cuenta, no lo marqué, no porque no hubiera ese agotamiento, simplemente no está tan marcado. Si se dan cuenta, la realización de los dibujos fue constante, entonces por eso no lo marqué. Algunos lo marcarían, no lo dudo, pero en su caso particular yo no lo hice. ¿Por qué? Porque no lo encontré de esa manera, porque fue constante al momento de hacerlo. Perfeccionista, que expresa exigencia cuando en realidad lo está haciendo bastante bien. Son casos raros, pero se puede presentar. Falta de atención, por eso es muy importante los errores por descuido, como les digo, por eso el evitar distractores, pero a pesar de ello, pues que se distraiga. Que omita detalles muy claros o que necesita ayuda para ir más despacio. ¿Sale? Entonces ahí marcamos falta de atención. Tiempo corto o rápido, aquí ya vienen los criterios. En promedio los niños lo hacen en 6 minutos 20 segundos. Ese es el promedio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. La situación es que si lo hacen entre 6:20 y 5:19, debe decir que hay problemas de tipo emocional o de tipo conductual. ¿Sale? Y si lo hace en menos de 4 minutos 41 segundos, se considera como un criterio de hiperactividad. Hiperactividad, ¿ok? Obsesivo, en mi experiencia, 1 o 2 niños, y no aquí en el Valle de Toluca, pero sí me llegué a encontrar niños obsesivos porque alinean, numeran las figuras, o sea, le pone el número 1, 2, 3, lo hace muy lento, o sea, con tal de que quede exactamente igual. O sea, la diferencia entre el perfeccionista es la expresión de exigencia y el obsesivo es que lo ejecuta. Y la compensación de dificultades. Trabaja de memoria, sabe la figura y ya no regresa a volverla a ver. Se ayuda con autoinstrucciones verbales o subverbalmente, es decir, cuenta los puntos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de viva voz o nosotros observamos que está haciendo ese conteo. Caso de la niña, yo lo observé. Traza la figura con el dedo en el aire.
Es algo muy común también en los niños. Esta niña no lo hizo, pero muchos niños hacen esto, ¿no? O sea, hacen primero el trazo y ya después lo dibujan. O lo dibujan así, ¿no? O sea, hacen la figura y ya lo replican. O el anclaje, es decir, que necesita alguna ayuda para buscar hacerlo, ¿sale? Y las conclusiones, cuando nosotros hacemos nuestro informe, debemos de hacerlo en la madurez perceptivo visomotriz, es decir, la edad de maduración. Puntos de corte, otros test, eso ya es una forma global. También hay que considerar el grupo social porque muchas veces son de condición socioeconómica bastante precaria, ¿sí? Rendimiento escolar, trastornos específicos del aprendizaje, ritmo de maduración, alguna otra aplicación regularmente. Toda prueba debe ser aplicada, toda prueba, después de 6 meses, un día, ¿ok? Para que no se genere la falta de confiabilidad por test-retest, factores emocionales y posibles indicadores de disfunción o de lesión cerebral. Y obviamente va su nombre y su firma, pero bueno, eso ya cuando lo hagan. Espero que haya quedado claro para ustedes la aplicación de esta prueba. Les deseo el mayor de los éxitos cuando lleguen ustedes a realizar esta valoración, y cualquier situación, pues bueno, pueden escribir un comentario, darle un like, un dislike, por supuesto, y pues gracias por poner atención a este video para que conozcan la aplicación y calificación del test gestáltico visomotor de Bender, revisión de COPITS.